Hoy vamos a descifrar uno de los grandes enigmas de la escritura antigua, un misterio que en realidad se esconde a plena vista en los textos de esas civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo. La pregunta es directa, pero la respuesta, ¡uf! La respuesta cambió la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que imperios enteros legislaran, comerciaran y contaran sus mitos con una escritura a la que le faltaba algo tan básico como las vocales? Pues mirad, así es como lo hacían. Cuesta un montón leerlo, ¿verdad? El cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra, tiene que adivinar, rellenar los huecos. Bueno, pues ese era el desafío diario para cualquier escriba del antiguo Egipto o de Fenicia. Una locura. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Entramos en un mundo de sistemas de escritura que eran puramente consonánticos, un lugar donde las vocales eran como sonidos fantasma. Existían en el habla, claro, pero se desvanecían por completo al pasarlas al papiro. Los sistemas más antiguos, como los jeroglíficos egipcios, se centraban solo en el esqueleto de las palabras, las consonantes. Quien leía tenía que reconstruir los sonidos vocálicos que faltaban basándose solo en el contexto. Vamos, que era un auténtico ejercicio de interpretación constante. Pero claro, los egipcios eran increíblemente ingeniosos. Poco a poco empezaron a tejer pequeñas pistas en su escritura, una forma súper sutil de susurrar los sonidos de las vocales, sin llegar a escribirlos del todo. Y aquí está la clave de su solución: las semivocales. ¿Qué eran? Pues eran signos que, aunque técnicamente eran consonantes, tenían una doble vida. Podían usarse para sugerir un sonido vocálico, para guiar al lector hacia la pronunciación correcta. Una genialidad. Y este sistema era brillante, de verdad. Aquí tenemos las 4 semivocales clave. La Aleph podía insinuar una A o una E. La Yod, por su parte, apuntaba a una I y la Waw a una U o a una O. Ojo, no eran vocales como las que conocemos hoy, sino más bien las primeras guías fonéticas de la historia. Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. La palabra para grande se escribía con los signos de W y R. Pues bien, la semivocal wow al principio era la pista que le decía al lector que aquello se pronunciaba algo así como ur o wer. El código, como veis, funcionaba. Pero esto era solo el principio de la historia. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y a movernos hacia el cercano Oriente, porque allí estaba a punto de ocurrir una auténtica revolución en la historia de la escritura. A ver, que esto no fue un cambio de la noche a la mañana. Fue una evolución lenta, una idea que fue cogiendo forma a lo largo de los siglos, desde los primeros experimentos protosinaíticos hasta que los fenicios, que eran unos maestros del comercio y la comunicación, lo sistematizaron todo. Y así nació un concepto con un nombre casi poético: Matres Lectionis, que en latín significa literalmente madres de la lectura. La idea era simplemente revolucionaria: usar de forma sistemática y predecible ciertas consonantes para representar vocales largas. Las primeras de estas madres fueron Aleph, Waw y Yod, que eran herederas directas de las semivocales egipcias, pero ahora con un propósito mucho más claro, mucho más estructurado. Más tarde, otros sistemas, como el arameo o el hebreo, añadieron la letra G para marcar vocales al final de la palabra. La escritura se estaba volviendo precisa. Y ahora es cuando la historia da un giro fascinante. Porque estas letras no eran solo herramientas para escribir y ya, para las culturas que las usaban se cargaron de un significado simbólico profundísimo, casi místico. Estas madres de la lectura fueron mucho más allá de su función fonética. Empezaron a ser vistas como portadoras de una esencia, de una energía que conectaba el lenguaje escrito con las mismísimas fuerzas de la creación. Por ejemplo, Aleph era la consonante silenciosa que servía de vehículo para el primer sonido. Pues bien, pasó a simbolizar el origen de todo, el potencial puro, esa fuerza vital que une lo humano con lo divino. Luego está Waw, cuya forma recuerda a un gancho, a un clavo. Se convirtió en el símbolo de la conexión. Era el vínculo que unía el cielo y la tierra, el que enlazaba una idea con la siguiente. Yod, la letra más pequeña del alfabeto, casi un punto, era vista como la chispa divina, el punto de origen del que emana toda la creación, como si fuera el átomo fundamental de la existencia. Y finalmente, E, que se asociaba a un soplo de aire, se convirtió en el símbolo del aliento divino, la manifestación, la revelación, la energía que da vida a las palabras y, por extensión, al mundo. La culminación de todo este simbolismo la encontramos en el nombre sagrado de la tradición hebrea, el tetragramatón, Yod-He, Waw-He. El hecho de que esté formado exclusivamente por estas madres de la lectura llevó a la creencia de que el propio nombre contenía la esencia de todos los sonidos posibles, el poder creativo del universo condensado en 4 letras.
Bueno, ¿y entonces cuál es el punto crucial de todo esto? Pues que este sistema tan ingenioso, que era práctico y místico a la vez, fue el puente que nos llevó al último paso de esta increíble evolución. Esta imagen lo resume a la perfección. A la izquierda, un abjad, como el fenicio. Se escriben las consonantes y se intuyen las vocales. A la derecha, un alfabeto como el griego. Cada sonido, ya sea consonante o vocal, tiene su propia letra. El salto de VDR a Word fue, sin exagerar, un momento decisivo para la civilización. Las Matres Lectionis fueron justo eso, el eslabón perdido, el paso intermedio que permitió a los griegos coger el sistema fenicio y dar el último salto, convertir definitivamente esas madres en las primeras vocales de pleno derecho, creando así el primer alfabeto completo del mundo. Lo que nos deja claro con una última reflexión. Si las letras que usamos cada día tienen una historia tan profunda, capaz de ocultar y revelar sonidos, ¿qué otros secretos, qué otras capas de significado podrían estar todavía ahí, esperando que los descubramos dentro de nuestro propio lenguaje? Da que pensar